Una de las ironías de la vida política de Robespierre es que desde el principio él estaba totalmente en contra de la pena de muerte. Y por supuesto se tendrá que comer sus propias palabras cuando más tarde se convierta en un defensor acérrimo del terror y la guillotina. Nunca llegó a responder a eso directamente, excepto cuando dijo, bueno, los tiempos han cambiado. La revolución había vuelto implacable a Robespierre. El que fuera un apasionado defensor de la libertad de prensa ahora restituye la censura, vestigio del antiguo régimen. La Iglesia ya está siendo atacada y él se queda de brazos cruzados mientras uno de los revolucionarios más radicales, Jacques-René Hebert, hace una nueva propuesta: la descristianización. En plena crisis de la guerra y en plena rebelión interna, la gente empieza a decir que la culpa de todo la tienen los curas, la religión. Y que lo que tenemos que hacer, si queremos salvarnos de los enemigos de la revolución, es destrozar el poder de la Iglesia Católica. La superstición, el fanatismo, eso es de lo que trata la religión y por tanto lo que tenemos que hacer es erradicar todo eso. Las calles que llevaban la palabra San son cambiadas de nombre. Los iconos religiosos son destrozados y reemplazados por tributos al nuevo santo, Marat. La iglesia parecía simplemente ser el enemigo de los revolucionarios radicales. A las iglesias y las catedrales les arrancan los altares, rompen las vidrieras, rompen las estatuas, simplemente destrozaron toda la riqueza de la iglesia. Por supuesto, a los europeos esto les chocó, incluso más que la muerte del rey. Ni siquiera salvaron el calendario cristiano. Los años ya no son numerados a partir del nacimiento de Cristo, sino a partir de septiembre de 1792, el año del derrocamiento de la monarquía. Ahora es el año 1. A los meses se les da un nuevo nombre según las estaciones. Julio se convierte en Thermidor, abril en Floreal. Los meses duran 3 semanas, cada una de 10 días de duración. El calendario revolucionario seguramente fue diseñado como una especie de arma contra el cristianismo, contra la creencia cristiana. Por supuesto, al tener una semana de 10 días, la gente ya no sabría cuándo era domingo. Eso era lo que esperaban. El terror se extiende por toda Francia. Se condenan las insurrecciones con una sanguinaria e implacable crueldad. En la ciudad de Lyon, donde los contrarrevolucionarios están ganando terreno, el Comité de Seguridad Pública sienta un ejemplo brutal. Cientos de rebeldes son atados, llevados a campos y acribillados en masa. Una región llamada la Vendée, al oeste de Francia, también se ha convertido en bastión de la contrarrevolución. Barcas llenas de rebeldes y curas atados entre sí son hundidas sin piedad. Más de 100.000 personas son asesinadas solo en la zona de la Vendée. En París, la hoja de la cuchilla cae a un ritmo aún más frenético. Pero los ejércitos franceses están finalmente obteniendo victorias en la frontera. Bajo el mando de un magnífico joven comandante llamado Napoleón Bonaparte, el ejército francés obliga a la Marina británica a realizar una humillante retirada en Toulon. La revolución está en su punto álgido. Robespierre está en su momento de más poder. Ha acabado con los enemigos de la revolución y ha asegurado su éxito sembrando el terror. Durante un tiempo el terror fue un mecanismo muy efectivo para conseguir la unión del país, la unión del gobierno y para luchar en lo que fue después de todo una guerra en varios frentes, en el frente este, en el frente norte, contra enemigos externos. Una guerra civil en la zona de la Vendée, que fue la más sangrienta de todas, y también una guerra civil contra los girondinos y otros revolucionarios en contra del gobierno. El terror había alcanzado sus objetivos, pero no se para ahí, y no parará hasta que destruya al hombre que lo sembró. Maximilien Robespierre. Con la sangre del terror, Maximilien Robespierre ha rescatado a la revolución. Un enérgico ejército está defendiéndose contra los ataques en la frontera, pero las dificultades internas aún no se han sofocado. En la cima del éxito, Robespierre sueña con un reto aún más grande: sembrar más terror para crear un nuevo tipo de sociedad.
La República de la Virtud. Con virtud se refiere a la virtud cívica. Es un principio fundamental para Robespierre. Por ejemplo, no puedes ser un ciudadano virtuoso con simplemente obedecer la ley. Debes de estar activamente involucrado en el trabajo del Estado, y eso incluye acabar con los enemigos del Estado. El 5 de febrero de 1794, Robespierre da un discurso destacando su filosofía. El terror sin la virtud es desastroso, pero la virtud sin el terror no vale para nada. Asocia la virtud con el terror. El terror en ese momento se convierte, a su manera de ver, en un instrumento con el que crear virtud. Pero otros no están de acuerdo. Para Danton, la revolución está yendo por el camino equivocado. Él y sus seguidores, los dantonistas, creen que es el momento de acabar con el terror, porque este ya ha hecho su función. En la primavera de 1794 las cosas empiezan a mejorar. Ya no hay tantos problemas con la comida, la campaña de guerra está yendo mejor y Danton está diciendo básicamente que necesitan establecer una nueva base de gobierno, moverse hacia la normalización. Robespierre piensa que es demasiado pronto. Danton empieza organizando un grupo para debatir cómo acabar con el terror. Robespierre lo interpreta como una amenaza directa al gobierno. No lo ve como una simple diferencia de opinión sobre la dirección que debe tomar la política. Lo ve como una traición. Y en la República de la Virtud de Robespierre, solo hay una respuesta a la traición. Los dantonistas son perseguidos y enseguida sentenciados a muerte. Robespierre ha mandado a cientos al patíbulo, pero estas ejecuciones le ponen nervioso. No acudirá a la decapitación de sus antiguos amigos y aliados. Mientras sube las escaleras de la guillotina, Danton grita: De lo único que me arrepiento es de irme antes que esa rata de Robespierre. Con los dantonistas fuera de su camino, Robespierre inicia en Francia un período aún más sangriento y terrorífico. El Gran Terror. El Gran Terror es el nombre de la última fase del terror que duró desde la primavera hasta el verano de 1794. En este periodo, el ritmo de las ejecuciones empieza a aumentar de verdad, con lo que se desata el miedo, principalmente en París, aunque en todo el país empieza a aumentar de manera exponencial. Se calcula que al mes en París se realizaban 800 ejecuciones, y al final del periodo incluso más.